Hola compañeros, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que es sistemas electroneumáticos, teniendo como base lo que es sistemas neumáticos, y para ello vamos a utilizar lo que es ya la parte de los componentes eléctricos. En esta ocasión pues vamos a utilizar interruptores, relés, algunos que otro sistema de alimentación, y vamos a complementar algunas cosas que tal vez quedaron pendientes con el video anterior. Lo primero que tiene que hacer es preguntarse qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le están solicitando o qué es el trabajo que quiere cumplir. Pues dependiendo del diagrama de control que usted realice, ese va a ser el sistema eléctrico que va a tener que formar también. Pues vamos a dar inicio con uno muy básico, en el cual yo necesito utilizar un cilindro de doble efecto que esté controlada por una válvula 5.2, que en esta ocasión la vamos a llamar electroválvula 5.2. Pues vamos a estar utilizando estas válvulas ya especiales y unas que ya están predeterminadas. Por ejemplo, la vez pasada estuvimos viendo estas que eran mecánicamente y modificamos para poder ver que se puede realizar con acción neumático, pero ahora vamos a utilizar lo que son válvulas electroneumáticas. Entonces, poniendo aquí para poder determinar la diferencia de cada una de ellas, tal vez no todas, pero tratar de comprender qué diferencia hay en cada una de estas, pues es lo siguiente. Primero, pues ver de cuántas posiciones es: dos posiciones, dos, y esta es la única que es de 3 y las demás siguen siendo 2. Lo que cambia también son las vías. En pues aquí tengo una 3-2 y aquí también, pero si yo las pongo en paralelo, pues voy a ver que la posición de ella es contraria. Entonces la posición inicial está invertida en este caso. Ahora, en esta que es una 5.2, pues si yo las comparo, podría decir, voy a eliminar estas, ya las vimos. Para el caso de estas, pues básicamente estamos viendo de que esos son válvulas 5.2, posiciones, 5 vías, pero la parte en la válvula de arriba estoy viendo de que es un retorno por muelle. Entonces la configuración está hecha de que va a ser el retorno por muelle y no tiene ningún esfuerzo, ninguna, tanto mecánico ni como neumático. En el caso del accionamiento izquierdo, pues sí, es pilotada, tiene un esfuerzo muscular y tiene un accionamiento neumático eléctrico, que en este caso pues es esta la configuración. Ahora, eso es la diferencia entre estas dos. El retorno ya no va a ser por muelle, sino que así como es el lado izquierdo, va a ser el accionamiento del lado derecho. Y esta pues, dependiendo la configuración que se le esté dando, pues esta tiene todas sus configuraciones establecidas: retorno, pilotada, esfuerzo muscular, retorno, pilotada, esfuerzo muscular y neumático en ambos casos. Aquí pues tengo lo que es también una válvula que es bidireccional, y esta se conoce así por la forma en que está establecida cada una de sus posiciones. Entonces, estas son válvulas especiales que nosotros, al menos en nuestras aplicaciones, no las vamos a utilizar, y lo mismo sería para esta. Entonces, haber conocido las válvulas, pues nos vamos a quedar con una 5.2 en este momento, que realmente no es, debería ser esta, pues porque no necesito que sea un retorno por muelle. Voy a estar controlando lo que es un cilindro de doble efecto. Entonces
voy a hacer un corte en el video, voy a terminar de armar esto, pues esto ya se conoce, y ahorrar tiempo. Ok, ahora que estamos de regreso, pues lo único que tengo adicional es voy a eliminar esto que está acá. Bien, está así. Pues sigue siendo un sistema neumático común, en el cual pues estoy controlando un cilindro de doble efecto a partir de dos válvulas 3-2 con accionamiento mecánico. En este caso pues estoy simulando un hongo, un botón tipo hongo, en el cual pues estoy haciendo de que salga y entre el vástago de ese cilindro. Entonces, ¿qué es lo nuevo que voy a ver ahora? Repito, aquí tengo en esta electroválvula 5.2 pues todos los tipos de accionamientos, tanto mecánicos como eléctricos como neumáticos. Pues yo puedo hacer un toque en esta válvula y ese es el accionamiento mecánico. Tengo el accionamiento neumático y también tengo el accionamiento eléctrico, que es esta parte de acá. Este rectángulo con esta línea diagonal me representa lo que es una bobina. ¿Y eso cómo lo voy a utilizar? Bien, ahora vamos a trabajar con los componentes eléctricos. En el caso pues tengo una lista de componentes en el cual pues no los voy a usar todos, pero aparecen actuadores, la alimentación de tensión, sensores e instrumentos de medida, relés, interruptores, tanto como accionado manualmente como interruptores comunes. Pues estos vienen siendo como contactos dependiendo del tipo de relé que esté utilizando. Y pues accionamientos manuales, que sí son interruptores, pulsadores, etcétera. Y hay otros tipos de interruptores de alimentación y reguladores, pues, pero no vamos a utilizar quizás hasta acá. Así que voy a iniciar haciendo un circuito. Cabe destacar que el tipo de lenguaje que voy a utilizar se conoce como lógica cableada. Esa lógica es así porque utilizo el símbolo del elemento y ahí voy creando por medio de líneas las conexiones junto con el símbolo del elemento. Entonces, la alimentación que voy a utilizar va a ser de 24 voltios. Regularmente, casi siempre, casi todas son de 24 voltios las bobinas de las electroválvulas que aparecen acá. Tengo que tener una referencia y voy a iniciar haciendo un diagrama en el cual pues se utiliza en muchos lugares, en muchas ocasiones, que cuando se trabaja con pulsadores. Si yo trabajara con un interruptor, pues el interruptor es el que me determina si está encendido, y cuando lo presiono otra vez está apagado. Pero en el caso de botones, yo tengo un botón para encender y tengo que soltarlo y él tiene que quedar funcionando. Y también tengo un botón de apagar y pues tengo que soltarlo para que él haga su función. Entonces voy a hacer un diagrama, el cual se conoce como un diagrama de autoenclavamiento. ¿Y eso cómo lo voy a resolver? Pues yo necesito utilizar un elemento que se conoce como bobina o relé. Esa bobina o relé es este elemento que tengo aquí con sus terminales A1 y A2, y este es el que voy a utilizar para poder hacer un autoenclavamiento. Vamos a ver cómo se hace. Para utilizar el autoenclavamiento, pues necesito un botón donde yo voy a tener lo que es un stop, que lo voy a trabajar como un pulsador normalmente cerrado, y también voy a tener acá lo que es
un inicio, el cual pues es un pulsador normalmente abierto. ¿Yo puedo darle inicio en este momento? Sí. Es probable que me llegue a tirar algún error de acuerdo a alguna versión de computadora. ¿Cuál? Pues no tiene nombre ningún elemento. Ningún elemento tiene ningún nombre. Pues si yo le doy aquí, este color me representa que hay un flujo de corriente, por lo tanto pues funciona. ¿Sí? Ahora, cuando yo suelto el botón, pues en la misma se detiene. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un contacto normalmente abierto de este elemento. Voy a hacer esto un poco hacia abajo. Y este lo voy a poner en paralelo al pulsador normalmente abierto, repitiendo que sería el start, sería el inicio. Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Pues estoy logrando que cuando yo le dé un inicio acá, pues va a haber corriente aquí. Al tener corriente, pues es una bobina y este es un contacto de ella. Él va a cambiar de posición, por lo tanto va a haber energía aquí y ahí va a permanecer constante esa energía. Pero en este tipo de circuitos es bien importante la nomenclatura, es decir, que a cada símbolo, a cada elemento, yo le tengo que ir poniendo nombres y los nombres los voy a respetar. ¿Cómo así? Entonces a por ejemplo, le voy a poner como un botón de inicio S0, a le voy a poner un botón como S1. Si yo pusiera un botón más, pues va a ser S2, S3, etc. Estoy respetando la nomenclatura. En el caso de la bobina, pues le tengo que poner un nombre a la bobina para hacer una referencia muy sencilla, pues le voy a llamar B1, de bobina número 1. Entonces, conociendo de que esta es la bobina número 1, esta tengo que llamarle también que es un contacto normalmente abierto de la bobina número 1. Ahora veamos qué es lo que me hace el circuito. Viendo solamente la parte eléctrica, la parte neumática pues ya la resolvimos. Vamos a ver ahorita qué es lo que estoy haciendo acá. Bien, voy a dar un clic y lo que les dije, hizo un autoenclavamiento, es decir, a la velocidad de la energía, pues la corriente pasó por acá y en el momento que yo solté, la energía siguió pasando por aquí. ¿Ven? Entonces, para detenerlo, pues tengo que utilizar el stop. Aquí está una vez más y ahí este sería el circuito de autoenclavamiento. Esto se genera automáticamente y esto es una lista que va colocando el programa, porque en lógica cableada pues al final de cada columna, si ustedes se fijan, esto hizo una numeración automática. Esta es la columna número 1. Entonces en la columna número 1 dice que hay una bobina, por lo tanto me generó una lista y estoy utilizando dos elementos, ¿sí? Perdón, estoy utilizando un contacto normalmente abierto de la columna 2 y en la columna 2 está aquí y este es el contacto abierto. Ahora, ¿cómo puedo hacer la referencia de acuerdo al circuito neumático que tengo a la izquierda? Por el momento todavía no he tocado nada para poderlo hacer funcionar eléctricamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar en este rectángulo con esta línea, como les mencioné antes, le voy a dar doble clic, este es este de aquí. Este rectángulo pues me representa lo que es una bobina. Esa bobina yo le tengo que poner un nombre.
Por eso ustedes vieron que aquí había un nombre, había hecho una prueba anteriormente. Pero ese nombre tiene que estar aquí también. ¿Para qué utilice esto? Solamente para enclavar, para poder utilizar botones. Entonces voy a hacer una función un poco más especial. ¿Cómo así? Voy a utilizar lo que es un temporizador en el cual pues me va a permitir que cuando él haga un arranque pues se detenga el tiempo que yo le configuré. En este caso pues él ya dice 5 segundos y 5 segundos me parecen bien. Ahora, otra parte de la nomenclatura es que también el orden es bien importante. Fíjense de que todos los elementos están a la misma altura, a la misma distancia. He dejado bastante espacio aquí porque yo voy a seguir configurando en esta zona, pero la altura de estas bobinas siguen siendo las mismas. Ok, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que poner acá? Pues por el momento solamente tengo que hacer que estoy arreglando. Ok, con esto estoy logrando que al activar el enclavamiento, en la vida real este tipo de temporizador, en la vida real este se conoce como temporizador a la conexión. El tipo de flanco con el que trabaja es un pulso permanente. Entonces, en este software, pues yo le hubiera dado un pulso instantáneo, él hubiera funcionado también, pero en la vida real no. Por lo tanto, voy a seguir utilizando el enclavamiento para poder trabajar este tipo de temporizador. Ahora, tengo este que se llama temporizador, el software lo conoce como relé con deceleración, que realmente se conoce como un temporizador a la desconexión. Entonces, este trabaja con un tipo de flanco diferente. Ese flanco es con un pulso instantáneo y de bajada, un flanco descendente, un flanco de bajada. Bien, en el software no lo ve, pero a la conexión lo voy a hacer así. Ahora, ¿esto para qué? Porque yo quiero de que 5 segundos después se active esta bobina para que saque el vástago de ese cilindro. Entonces voy a utilizar un contacto, fíjense bien, voy a utilizar un contacto normalmente abierto. Perdón, se me movió. Cosas del software. Bien. Solo se me seleccionó esto. Espérense. Ahí está. He utilizado esto, pero para poner lo que es la bobina de esta electroválvula. Entonces, esta ya es una bobina especial, ya no es una bobina como esta. Quiere decir que voy a utilizar esta bobina que se llama en el software solenoide, el solenoide de la electroválvula. Ojo, anteriormente no lo dije, esta es una válvula servopilotada. ¿Por qué servopilotada? Porque lleva tanto parte eléctrica como neumática y mecánica. Entonces, voy a utilizar esto aquí y voy a utilizar esto acá para hacer la conexión. Si ustedes se dan cuenta, pues la bobina cambió de símbolo. Esta es la bobina del solenoide, pero yo no le he puesto ningún nombre. Entonces yo voy a estar activando algo que realmente no existe. Vamos a darle entonces un nombre y quizás para hacer una referencia muy sencilla le voy a llamar electroválvula 1. Entonces a esta también, en este punto, si se fijan, este punto representa la bobina. Le doy doble clic y pongo una marca. Me representa el símbolo del solenoide de la válvula y le voy a poner también el mismo nombre, tanto en mayúscula como numeración. Ahí está.
Y lo único que me falta es darle nombre a este contacto normalmente abierto. Pero yo quiero que sea de él. Y él no tiene nombre por ahorita. Quizá para hacer una referencia sencilla le voy a llamar temporizador 1. De la misma forma le voy a llamar a este temporizador 1. Pero a la vez van a ver un cambio en el contacto. Él ya reconoce que no es un pulsador de una bobina, sino que es un pulsador de un temporizador. ¿Sí? Entonces, ahora veamos qué es lo que sucede. Puedo hacer la prueba tanto manualmente como neumáticamente y ahora como eléctricamente. Está haciendo el tiempo. Hizo el cambio del temporizador. Cuando este se activó, cambió de posición y me activó lo que es el solenoide de la electroválvula 1. Ahora, ¿cómo hago para retroceder esto? Lo puedo quitar, perdón, acá. Esto lo quito. Pero este ya quedó en su posición. Ahorita solo está esperando que retorne por medio de otra forma. ¿Cómo puedo hacer para que él sea automático o sea secuencial o esté de forma cíclica? Pues tendría que modificar una columna 4, otra columna 5 quizás, otro temporizador, un cambio de contactos posiblemente, en el cual pues yo utilizando ya la bobina del lado derecho, le puedo llamar de una vez el electroválvula 2, por decirlo así, o para no haber confusión, pues electroválvula derecha, y esta sería electroválvula 1 izquierda, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, recuerden que también tienen que hacer los cambios en la parte eléctrica. Por ahorita pues no he cambiado nada. Sería siempre lo mismo. Y ahorita el programa solamente estaría esperando de que yo agregue quizás un botón donde yo coloque un solenoide de válvula como E1D para poder hacer el retorno por forma eléctrica. Así que espero que les haya servido esta introducción, pues aquí estoy utilizando tanto la configuración como de la válvula para uno de doble efecto. Creo que uno de simple efecto o un motor podría ser sencillo. Siempre utilicé de forma neumática y mecánica, y ahora las conexiones de cada uno de los elementos eléctricos que voy a estar utilizando. Hay más, pues, por ejemplo, hay medidores, voltímetros, etcétera, pero creo que como elemento principal va a ser lo que estoy haciendo acá. Así que eso sería todo y mucha suerte para sus ejercicios.